Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. En esta ocasión vamos a tratar de aclarar una duda muy común entre estudiantes de inglés y es la diferencia entre never and ever. Cuando comenzamos a trabajar presente perfecto o present perfect, pues estas dos palabritas aparecen en escena y muchas veces la confusión de los estudiantes radica en cuándo y cómo utilizo never y cómo y cuándo utilizo ever, teniendo en cuenta de que son muy similares. Básicamente la diferencia es que never tiene una n al comienzo y vemos como que de pronto se utilizan en oraciones similares o se pueden utilizar una o la otra. Bueno, la verdad es que no, cada una tiene su momento, es decir, su cómo y su cuándo utilizarse, y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Así que no siendo más, comencemos. Bueno, vamos a ver entonces el uso del never, pero antes de continuar es importante recordar algo que mencioné en la introducción, y es de que tanto el never como el ever nosotros lo utilizamos dentro de una oración en presente perfecto o present perfect. Entonces, si no estás todavía tan familiarizado con esa estructura o todavía te cuesta cómo utilizar el auxiliar y el verbo, etcétera, bueno, te invito a que veas mi lección sobre el present perfect, ¿sí? Cómo explico su estructura gramatical, oraciones afirmativas, oraciones negativas, y puedes ahorita sí regresar a esta lección en donde vas a poder añadir de una forma correcta tanto el never como el ever, ¿ok? Entonces, si ya tienes esto claro, vamos a ver el uso del never, que lo primero a tener en cuenta es que se utiliza en oraciones afirmativas, pero cuyo significado es negativo. Oración afirmativa, pero negativa, ¿cómo así? Ok, importante. Oraciones afirmativas, la estructura de la oración es afirmativa, es decir, que no lleva ningún not, ¿sí? No lleva not por ningún lado, no es haven't, no es hasn't, no have not, no hay ningún not, pero sí la idea de la oración, el significado de la oración es negativo. Y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, ¿ok? Lo segundo a tener en cuenta es qué transmite, cuál es la idea del never. Bueno, el never indica que algo nunca ha sucedido, ¿ok? Entonces, esta palabrita aquí es clave, nunca, ¿sí? Que algo nunca ha sucedido. Y por último, como tercer punto, ¿cómo se utiliza antes del participio? ¿Ok? Antes del verbo. Se utiliza entre el auxiliar have y el verbo en participio. Vamos a ver el primer ejemplo. I have never tried sushi. I have never tried sushi. Yo nunca he probado sushi. ¿Ok? Entonces, importante, aquí tenemos el never. Miren cómo la oración es afirmativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llevan el not, entonces es afirmativa, pero el significado es negativo. ¿Por qué? Porque lo que está indicando es que yo nunca he probado sushi, ¿sí? ¿Sí ven como la idea negativa? Algo algo nunca ha sucedido. ¿Qué nunca ha sucedido aquí? El probar sushi, ¿ok? Cuando hablamos de probar una comida, o sea, como por primera vez, utilizamos el verbo try, ¿ok? Como de tratar, ¿sí? Entonces, o también o probar, ¿sí? Entonces, I have never, yo nunca he probado sushi, ¿ok? Entre el auxiliar entre el auxiliar y el participio, ¿sí? Antes del participio. Vamos a ver el segundo ejemplo. She has never been to London. She has never been to London. Ella nunca ha estado en Londres. Entonces, ella nunca, ¿sí? Ha estado en Londres. La oración es afirmativa, el significado es negativo, indica que algo nunca ha sucedido. ¿Qué nunca ha sucedido? Que ella haya estado en Londres. El uso del been con to, pero estado en, no es in. Eso lo explico en la lección de cómo estructurar las oraciones en presente perfecto. Con el been utilizamos el to, ¿ok? She has never been to London. ¿Qué nunca ha sucedido? Ella nunca ha estado en Londres, ¿sí? ¿Dónde ubicamos el never? Antes del participio, ¿sí? Último ejemplo aquí, tercer ejemplo. They have never seen snow. Ellos nunca han visto nieve, ¿sí? O ellos nunca han visto la nieve. Entonces, la oración es afirmativa, no hay not. Tenemos el never, ¿sí? Que me indica que algo nunca ha sucedido. ¿Qué nunca ha sucedido? Que ellos, el ver la nieve. Ellos nunca han visto la nieve. They have never seen snow. Y por último, encontramos el never antes del participio, entre el auxiliar
y el participio. Entonces utilizamos never en oraciones afirmativas, cuyo significado es negativo, indica que algo nunca ha sucedido y lo encontramos antes del participio. Entonces, vamos a ver el siguiente. Bueno, tenemos el ever, que a diferencia de never, que se utiliza en oraciones afirmativas, cuyo significado es negativo, este se utiliza en preguntas, ¿ok? En preguntas. O, en algunos casos, en expresiones como the best ever, ¿ok? Y aquí he colocado un ejemplo, lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero el uso más común del ever es en preguntas, ¿ok? En preguntas. Ahora, ¿qué indica el ever? Indica que algo ha sucedido alguna vez en la vida. Eso es básicamente lo que indica el ever, que algo ha sucedido alguna vez en la vida. Como hablamos de preguntas, entonces básicamente una pregunta en la que se está preguntando si algo ha sucedido alguna vez en la vida, ¿ok? Lo vamos a ver un poquito más en detalle en los ejemplos. ¿Cómo lo utilizamos? Antes del participio, ¿ok? Antes del participio. En este caso no aplica el entre el auxiliar y el participio, porque recordemos que el orden del auxiliar y el sujeto cambia, ¿sí? Se intercambia en las preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Have you ever eaten sushi? Have you ever eaten sushi? ¿Alguna vez has comido sushi? Entonces, miremos, tenemos pregunta, ¿sí? Es una pregunta. Me está indicando o está preguntando si algo alguna vez, ¿sí? Alguna vez ha sucedido. Eso es básicamente lo que me está indicando el ever, ¿sí? ¿Alguna vez has comido sushi? He cambiado, no sé si notan que son ejemplos de la misma información del never, solamente que en este caso es la pregunta. He cambiado el verbo tried por eaten, porque tiene la misma idea, ¿sí? Sino que es para mostrarles que también se puede utilizar el verbo comer, ¿ok? Ir en sushi. ¿Alguna vez has comido sushi? Tenemos el siguiente ejemplo. Perdón. Miremos la ubicación, ¿sí? Si ven que está antes del participio, pero no entre el auxiliar y el participio, porque como es pregunta, comenzamos con el auxiliar. Luego está el sujeto y luego está el ever. Entonces, lo que nos puede servir de guía de referencia es el participio, siempre antes del participio, ¿ok? Entonces, have you ever eaten sushi? Segundo ejemplo, has she ever been to London? Have she ever been to London? ¿Ella alguna vez ha estado en Londres? Entonces, es una pregunta, ¿sí? Que está buscando saber si algo ha sucedido alguna vez, ¿sí? Alguna vez. Entonces, ¿qué ha sucedido alguna vez en la vida? El que ella haya estado en Londres, ¿sí? Lo encontramos antes del participio. En este caso está el participio de been, ever been. Luego tenemos, tercer ejemplo, have they ever seen snow? Have they ever seen snow? Eso lo encontramos en una pregunta. Aquí tenemos el ever. Lo encontramos en una pregunta. Estas son preguntas. ¿Qué me está indicando? Si algo ha sucedido alguna vez en la vida, porque es pregunta, está preguntando si algo ha sucedido alguna vez en la vida. ¿Qué ha sucedido alguna vez en la vida? El que ellos hayan visto la nieve, ¿sí? Ellos. Entonces, have they ever seen snow? ¿Dónde lo encontramos? Antes del participio. Al igual que en las otras preguntas, siempre antes del participio. Recordemos este otro uso que es menos común, pero igual que se encuentra en oraciones afirmativas, en las que, por ejemplo, aquí tenemos this is the best, ¿sí? The best movie I have ever seen. This is the best movie I have ever seen. ¿Qué me está indicando? ¿Qué quiere decir? Que esta es la mejor película que alguna vez haya visto, ¿sí? Eso es más o menos como la idea en español. Entonces, alguna vez, ¿sí? Esto, ¿sí? Ha ocurrido, esta es la mejor película que haya visto, que alguna vez haya visto. Un poco menos común, pero que igual se encuentra y es importante que nos familiaricemos con el uso del ever, importante, antes del participio, aún en este tipo de oraciones. ¿Cuál es el uso más común? En preguntas, ¿ok? En preguntas. Entonces, de esta forma utilizamos never, cómo y cuándo utilizamos never, cómo y cuándo utilizamos ever.
Ahora es el momento de practicar. Quisiera que respondieras en los comentarios a la siguiente pregunta. Have you ever met a famous person? Have you ever met a famous person? ¿Alguna vez has conocido a una persona famosa? Si no lo has hecho, si nunca ha ocurrido, bueno, puedes utilizar never, pero si sí ha ocurrido, quisiera que me dijeras quién y cómo sucedió, cómo lo conociste. Si te gustó esta lección, si te pareció útil, no olvides darle like, suscribirte para más contenido en inglés. Nos vemos en una próxima lección aquí en el Rincón del Inglés. Bye.